todos y todas. Mi agradecimiento a Alejandro, a todos los compañeros y compañeras que están trabajando en estos talleres, en este maravilloso y hermoso proyecto, donde de alguna manera incluso nosotros, aquellos que aparecemos en ese marco con el rótulo de maestros o docentes, tenemos la posibilidad de seguir resignificando los viejos aprendizajes y a través, digamos, de las interrogaciones de ustedes, etc. Agradezco también que me hayan acompañado las dos compañeras que mencionó Silvana y Sandra en esta oportunidad. Perdón, Silvana y Gladys, porque Silvana y Sandra son la misma persona, Sandra y Silvana. Bueno, y estoy muy contento y feliz de poder compartir el cierre de esta actividad maravillosa que ustedes están realizando con la compañía de estos compañeros y compañeras. Yo voy a leer y comentar muy brevemente algunas cosas para después darles la palabra a mis compañeras, ¿no? Que tiene que ver con una relación que hay entre la ciencia, la tecnología y los saberes profanos. He escrito al respecto lo siguiente, que amerita algunos comentarios, ¿no? Recordemos unos datos, digo. Nuestra única morada, la Tierra, este acogedor planeta que Edgar Morin denomina Tierra Patria, ¿sí?, tiene una edad de unos 4.500 millones de años. Digo que no son demasiado comparados con los 13.500 millones de años que tiene el universo. De allí que si la vida de la Tierra Patria dependiera de los ciclos cósmicos, entonces, bueno, tenemos vida para rato, o por lo menos, digamos, para dentro de unos 7.500 millones de años, en donde el Sol, ¿sí?, esa estrella que llamamos Sol, bueno, agote o transforme su hidrógeno en otros elementos, como helio, ¿sí?, y se convierta en una estrella gigante roja como Betelgeuse, esa estrella hermosa, ese lucero rojo que nosotros vemos en uno de los vértices. Ustedes pueden observar noche a noche en esta latitud, en uno de los vértices de la constelación de Orión, donde están, ¿sí?, las Tres Marías. Entonces, bueno, esto casi, digamos, esta cantidad de años es casi infinita para garantizarnos de alguna manera buena vida en la Tierra. Una descripción semejante a todo lo que acabo de hacer es la típica, digamos, semblanza manualesca que suele aparecer, digamos, en los textos, en algunos textos escolares de editoriales como por ejemplo la editorial Santillana. Todo ocurre como si, ¿sí?, nada pudiera alterar los ciclos cósmicos establecidos en esos manuales por científicos relevantes, científicas, etc. Sobre todo científicos. Por eso que señalaba, ¿no?, que lo anterior no es ni más ni menos que la típica imagen pictórica y manualesca de nuestro destino cósmico, con el agregado del aparentemente próspero destino, porque además lo dicen algunos textos, de los casi 7.000 millones de habitantes que pueblan nuestra única morada, el planeta Tierra. Pero lo cierto es que todo esto está cambiando rápidamente. Mejor dicho, ha cambiado muy rápidamente, y así el futuro que nos espera en nuestro querido planeta verde será muy diferente al que estábamos acostumbrados. Este último es un motivo
señalo, más que suficiente para plantear que la divulgación científica no es el único puente, ni debe ser el único puente factible entre ciencia y sociedad. Decimos esto porque la mayoría de los científicos tienden a comportarse como si la única relación significativa con su trabajo es el reconocimiento tácito en una cita o el rechazo de sus pares, pero solo de sus pares, ¿sí? Nunca la opinión de la mayoría de los comunes, que como ha sido el caso extremo, esto lo van a comentar las compañeras, de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Los comunes que vivían en esas ciudades, ¿sí?, no disfrutaron de algunos de los logros de la tecnociencia. En pocas palabras, aunque parezca increíble, los comunes no pueden hablar de ciencia todavía. Los que se atreven son calificados en el acto de ignorantes, o peor aún, de anticientíficos, que en nuestro mundo, ¿sí?, es como decir incultos o socialmente peligrosos. No estoy diciendo nada nuevo. Esto ocurre aún en algunas universidades. Hace unos años atrás, ¿sí?, sectores de la comunidad de Loncopué y Campana Maguida se presentaron en el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, preocupados, ¿sí?, por lo que va a ser seguramente y lo que se va a convertir, seguramente en el ombligo más grande de la tierra patria, diría Edgar Moreno. 2 kilómetros de diámetro y 900 metros de profundidad, aplicando las técnicas de la llamada megaminería. Y uno de los docentes de nuestra universidad local, la Universidad Nacional del Comahue, interpeló a uno de los pobladores diciéndoles, ¿sí?, que el pH de la Coca-Cola es superior al pH, ¿sí?, del ácido sulfúrico, con lo cual ya estaba tratando de ignorante a ese poblador que no puede hacer crítica científica alguna. Sin embargo, este docente fue invitado a tomar ácido sulfúrico, y quien habla Coca-Cola, ¿sí?, y no aceptó la invitación. Este es uno de los motivos por los que solo pueden tomar la palabra los científicos, en tanto que ellos son los únicos capacitados para manejar los dispositivos lingüísticos, tecnológicos y disciplinarios característicos de las ciencias. Los comunes no. Una larga tradición les otorga el discutible privilegio de no necesitar críticas externas, porque durante la Ilustración, ese periodo que conocemos como Ilustración, o si ustedes quieren, en historia se lo ve también en el siglo XVIII como siglo de las luces, o antes aún, la revolución científica de los siglos XVI y XVII, ¿sí?, fueron tiempos en los que la modernidad de Occidente fraguó esto que nosotros llamamos ciencia, y consideraban que ya era la crítica que la sociedad necesitaba para hacer frente a todo tipo de supersticiones. Dicho de otra manera, la modernidad de Occidente se construye sobre una ecuación tan simple como peligrosa. Si quieres ser crítico, crítica, hazte científico. No digo científica porque para muchos sectores que cultivan las mal llamadas ciencias duras, no es tarea de mujer la ciencia, mucho menos la tecnología. Entonces, esta es una manera de poder trascender las simples opiniones y abrazar los hechos. Sin embargo, son los hechos los que contradicen fervientemente la tesis sobre el funcionamiento de la ciencia. Todos los días en los laboratorios, en las dependencias ministeriales de ciencia y técnica, en la prensa o en el Parlamento, se habla del carácter apropiado, prioritario, solidario, estratégico, competitivo, vernáculo o costoso de los proyectos tecnocientíficos. Tampoco faltan debates sobre patentes, retornos, contrataciones, evaluaciones, innovaciones, premios, privatizaciones y desarrollos sostenibles. Seguro que queda poca gente todavía que no haya oído hablar de confidencialidad.
de fraude o corrupción en la actividad tecnocientífica. Y es que al igual que cualquier otra empresa social, la tecnociencia en realidad mejora con la crítica, pero también con la crítica de los comunes. Y todo esto es nada si pensamos en nuestra condición de conejillos de indias en medio de experimentos de alcance planetario, como los que están en marcha una vez que nos pusimos a alimentar vacas con forraje de origen animal, o que no sabemos cómo controlar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, por nombrar algunas calamidades, ¿no? Nadie debería sorprenderse si recordamos que la sucesión de crisis alimentarias, sanitarias o ambientales, ¿sí?, tienen mucho que ver con las insuficientes e irresponsables muchas veces evaluaciones de los riesgos asociados con las nuevas tecnologías. Y si esta crisis del peritaje experto es manifiesto, ¿sí?, tenemos que admitir que todos formamos parte de un sinfín de experimentos que suceden en tiempo real y fuera del laboratorio, no dentro de los laboratorios. Lamentablemente en la sociedad realmente existente, ¿sí?, nuestra única morada se ha convertido, ¿sí?, en un laboratorio. ¿Qué dice acerca de este tipo de cuestiones o qué reflexiones se hacen desde una concepción, ¿sí?, que se conoce con el nombre de teoría general de sistemas? Bueno, que en realidad los experimentos suceden en tiempo real, pero tanto dentro de los laboratorios como fuera de los laboratorios. Y se dice esto porque, esos sistemas, los sistemas que caracterizan a la llamada teoría general de sistemas, son clasificados como sistemas rígidos o sistemas flexibles. Los sistemas rígidos son propios de las ciencias físicas, mientras que los sistemas flexibles son propios de las ciencias de la vida, las ciencias del comportamiento y las ciencias sociales. Aunque hay que decir, por ejemplo, que en estos tiempos los sistemas rígidos, aquellos que están caracterizados, digamos, por las cuestiones ligadas a la entropía y al desorden, ya están afectando parte de lo que son los sistemas flexibles y en particular a las ciencias de la vida, como la ecología, la biología, etc. Ahora bien, a partir de estas primeras reflexiones nos preguntamos cómo nos vamos a hablar de tecnociencia y en particular de sistemas rígidos si cada día se toman más decisiones orientadas a afectar los bienes comunes. ¿Cómo no aceptar la necesidad de una crítica de la tecnociencia que no venga tan solo de la experticia? La imagen de la tecnociencia es ambigua porque pese a su indudable contribución al desarrollo económico y al bienestar social, no es menos cierta su implicación en procesos tan poco píos como los de la colonización, la militarización y la racialización. El racismo. Hay quienes todavía siguen hablando de ciencia pura, en el sentido de que la ciencia pura es neutral, objetiva, no es permeable a ningún tipo de influencia que no sean, ¿sí?, las que le son propias a las comunidades de expertos. La historia del desarrollo capitalista ha estado primariamente definida por la ecuación capital-trabajo, pero también por aquella otra, casi ignorada, relación capital-recursos naturales. Fíjense que se habla de recursos naturales. Peor aún, todos y todas las que estamos aquí también somos recursos humanos, recursos. Hay una película extraordinaria, vieja película francesa, que se llama precisamente Recursos Humanos. Verla, bajarla, ¿sí?, de internet. Creo que está, ¿sí?, se puede bajar.
Bien, mientras que la naturaleza continúa constituyendo la fuente fundamental para la obtención de las materias primas, los territorios libres, es decir, liberados para el capital, o sea, cercados para aquellos sectores no ligados al capital, constituyen el soporte físico-espacial indispensable para localizar los procesos hoy extractivistas y de devastación de la Pachamama, transformándose la biodiversidad en nada más que lo que señalé antes, son recursos naturales, por supuesto disponibles, pero no para los casi 7.000 millones de habitantes de la tierra patria. El resultado es que en la vida moderna las instituciones científicas están cada vez más penetradas por el capital privado y en consecuencia por sus modos de funcionamiento, entre los cuales es inevitable hablar de la práctica del secreto o la confidencialidad, la mercantilización del saber, también del conectado con la salud y el ambiente o la valoración de los descubrimientos según su cotización en bolsa. Hay empresas que invierten mucho más en investigación tecnocientífica, Monsanto por ejemplo, ¿sí?, que todos los estados de la mal llamada, a mi juicio, Latinoamérica. Porque si seguimos hablando de Latinoamérica, vamos a seguir dejando afuera a las comunidades que pertenecen a los pueblos originarios que no son latinoamericanos. Entonces, bienvenido a hablar, en todo caso, ¿sí?, de nuestra América, de Abya-Yala, así se la llamaban, ¿sí?, algunas comunidades, pueblos originarios, ¿sí?, antes del, comillas, descubrimiento, la colonización, ¿sí?, algunas comunidades originarias de Panamá y Colombia. Entonces, para ir cerrando, parafraseando a un personaje de los hermanos Karamazov, esa novela fantástica de Dostoyevsky, que sostenía que si Dios no existe, todo está permitido, tanto los desencantados de los 90 como los desencantados del tercer milenio razonan que si las utopías han muerto, todo está permitido. Nos han vencido y ya no tiene sentido luchar. Pero ustedes están demostrando que sí tiene sentido seguir luchando. Y entonces, ¿por qué hablar de la feria de ciencias? ¿En qué sentido feria? Decimos nosotros que damos por bueno que deba realizarse y preguntamos, ¿debe parecerse a una fiesta o más bien a un mercado? Bueno, decimos, queremos que la feria de ciencia, los clubes de ciencia, las experiencias que ustedes están transitando y por el tipo de jornada que nosotros vamos a vivir en el día de hoy, son algo más que lo estrictamente científico, porque también están, digamos, las artes. Ese otro discurso que los circuitos cerrados, ¿sí?, que trabajan, digamos, según la teoría general de sistemas, rígidamente, inmersos en los sistemas rígidos, no admitirían como opinión calificada. Por ejemplo, nadie se escandaliza, una soprano, una excelente soprano o un excelente tenor, no se escandaliza si nosotros vamos a escucharlos, aún ignorando, ¿sí?, los elementos fundamentales de la música, el solfeo, por ejemplo, el lenguaje de la música. No se escandaliza. Sin embargo, a veces hay circuitos dentro de la actividad tecnocientífica para los cuales es un escándalo que el profano, ¿sí?, los invada y dé su opinión. La música en ese sentido es más contenedora.
Es más, suele ocurrir que mucha feria de ciencia es solo para los triunfadores. Y las pocas triunfadoras, porque sabido es que para algunos de estos circuitos a la mujer no le da el valero para dedicarse a los sistemas rígidos. Bien. Digo que debemos defender, aún en los clubes de ciencia, en las ferias de ciencia, la necesidad de una crítica externa de la ciencia, pues así como la historia de la Iglesia no debería ser escrita por los curas, ni la de Rivero Boca por sus adictos, y eso que yo soy hincha de Boca, ¿sí? ¿Sí? La crítica de la ciencia es un trabajo para el que seguramente hace falta ser un amante de la ciencia, pero no necesariamente un científico. Su finalidad se explica rápido, pues consistiría en comprender cuán profundamente interconectadas están la ciencia y la política y explorar el modo en el que las tecnologías, con el apoyo de las técnicas, están conformando nuestro mundo y nuestra manera de sentir, pensar y actuar. Un umbral para avanzar en una dirección semejante a esta que estamos planteando implica, primero, un diálogo de racionalidades que invite a repensar la racionalidad dominante, la racionalidad instrumental, esa herencia que nosotros tenemos de la modernidad de Occidente. Y segundo, la adopción de estándares abiertos como formas de distribución del conocimiento. Estándares abiertos que nos permiten pensar que la actividad en los clubes de ciencia, que la actividad de las ferias de ciencia debe ser una actividad de carácter intercultural, porque desde el conocimiento científico, desde el conocimiento tecnocientífico, tenemos que empezar a construir sociedades interculturales. Y tenemos que empezar a escuchar la voz y los conocimientos de los saberes profanos. Y así que sea tan difícil ir a los llamados, por ejemplo, procesos de demarcación, que lo encontramos en distintos libros. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es tecnología? Entonces, fíjense, por un lado tenemos un caso, la ciencia es una cosa, la tecnología es otra cosa. O bien hay algunos otros autores, que dicen, no. Hay autores que dicen, no, hay una interacción, ¿sí?, entre la ciencia y la tecnología. Bueno, hay algunos, por ejemplo, que son pero muy cientistas y consideran que la tecnología depende de la ciencia, es decir, es un subconjunto de la ciencia. Hay otros situados, digamos, al revés, contrariamente, tecnólogos que dicen, hoy sin la tecnología no podría haber ciencia. Y hay quienes consideran que hoy es indistinguible aquello que se llama ciencia y que es imposible de diferenciarlo de la tecnología y viceversa. Por eso, ¿sí?, hay quienes hablamos de tecnociencias. Pero lo interesante sería, y acá sí cierro para darle lugar a mis compañeras, es pensar, fíjense este diagrama a ustedes. Esto es típico de los manuales, típico de los manuales. Los manuales nos hablan de que por un lado hay ciencia pura y por otro lado hay ciencia aplicada. ¿Sí? Y ojo, que los males que son producto de es el resultado, ¿sí?, los males respecto, por ejemplo, de cuánto puede ser afectada la salud de una población, de una comunidad, o la biodiversidad,
cuando se hacen determinadas, se considera a la naturaleza, a las personas como recursos humanos y a la naturaleza como recursos naturales, y entonces, bueno, de eso no tiene nada que ver la ciencia pura, porque la ciencia pura, el enfoque es que quienes hacen ciencia pura tienen una actitud neutral, objetiva. Y entonces, esas son las consecuencias de la ciencia aplicada. Bueno, todo eso es un mito. Por ejemplo, un gran físico, un grupo de físicos que solían pertenecer al grupo de Copenhague, ya desde la década del 20 del siglo pasado, del siglo XX, ¿sí? Y sobre todo en la década del 30, bueno, participaban de los llamados procesos, se iniciaron a partir, digamos, de lo que fue la teoría, primero especial de la relatividad y después la teoría general de la relatividad, los procesos de Fermi, Enrico Fermi, por ejemplo, el italiano, de fisión nuclear. Bueno, Enrico Fermi decía, yo estoy haciendo ciencia pura, es decir, no tengo la presión, ¿sí? de ningún operador externo a la ciencia, así que yo hago ciencia pura. Sin embargo, tan pura era la ciencia que tenía, que el primer uso o la primera aplicación de la energía, ¿sí? nuclear no fue justamente eso que tecnológicamente conocemos como producción nucleoeléctrica, sino la bomba de fisión, la bomba atómica. Entonces eso es un mito, esa división entre ciencia pura. Sin embargo, dice que, bueno, de esa relación con algo que es la técnica, que son de las técnicas, tiene ya un carácter profano, ancestral, incluso, o sea, algunos saberes de los pueblos originarios, bueno, que abrevan de las artes en general, bueno, solo bajo ese signo que ustedes bien conocen de sumatoria, de las contribuciones de la ciencia aplicada, es posible, ¿sí?, tener hoy tecnología y los artefactos, ¿sí?, que normalmente utilizamos en esta vida, donde parece que el mayor valor, diría, ¿sí?, ese escritor extraordinario que escribió ese libro, Escucha Blanco, ¿sí?, parece que son tiempos estos en donde es más importante tener que ser. Pero como es más importante ser que tener, es interesante que en las ferias de ciencia, en los clubes de ciencia, en la actividad tecnocientífica también, retroalimentemos esta relación entre las técnicas en general, vinculando, dándole entrada a esas técnicas de los saberes ancestrales con las artes en general. Bueno, muchas gracias. Sigo con esto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Silvana. También muy contenta de estar acá, invitada por Edgardo. Para mí es también mi maestro. Hemos seguido el mismo camino que Alejandro, ha sido profesor nuestro y bueno, nos ha traído esta inconsciencia de hablarles a ustedes, porque es nuestra primera vez para un público no adolescente, porque somos docentes de secundaria, pero sí de esta manera y en una presentación. Estas imágenes que aparecen al final de la presentación de Edgardo tienen que ver con la ilustración de los libros que él ha escrito. Por eso las estábamos mostrando. Sí. Fíjense qué artista, este es un artista de Villa Constitución, Gustavo Levi.
fíjense qué obra. Y las anteriores. Y acá nos acompaña un extraordinario y gran amigo, pero para todo el mundo, un gran profesor de matemática, Omar Cabrera, está ahí, es ese tipo que está sentado ahí. Omar Cabrera, que disfrutó y gozó, con el cual disfrutamos juntos una estadía con este otro artista muralista que vive actualmente en Mar del Plata, que era la síntesis, decíamos, de nosotros dos, porque él se llama Omar, yo Edgardo, me estoy refiriendo a Omar Edgardo Sirena. Los tres juntos hicimos una actividad en algunos sitios en la provincia de Santa Fe. Maravilloso artista. Fíjense, esta es otra obra de Omar Sirena. Vean los detalles, vean el significado, cuánto se tienen que realimentar los clubes, las ferias, la actividad tecnocientífica en general, ¿sí?, de este tipo de saberes. Este es un artista callejero que ha recorrido el país. Son murales que están en distintas ciudades de la República Argentina. El primero que se pasó es un homenaje, ¿sí?, a las comunidades Huichi, Toba, Pilagá, a los Com en Formosa. Lamentablemente, esa obra, ese mural en la ciudad de Formosa no existe más. Imagínense por qué. Un homenaje a los pueblos originarios y a los saberes de los pueblos originarios. Gracias por eso.